Nunca esperé pasar mis 68 cumpleaños durmiendo en un garaje abandonado, rodeada por el olor a aceite de motor y décadas de polvo. Sin embargo, aquí estaba, tanteando con una llave desconocida en la oscuridad, con las lágrimas empañando mi visión, mientras las palabras de mi hijo resonaban en mi mente. No eres más que una anciana inútil, mamá. ¿Qué harías con una herencia de verdad? Papá lo sabía. Mi mano tembló mientras finalmente lograba deslizar la llave en la cerradura oxidada. La vieja puerta gimió en protesta al empujarla para abrirla, el haz de mi linterna cortando décadas de oscuridad. Y fue entonces cuando lo vi. Me quedé inmóvil, sin aliento, mientras la luz revelaba lo que había dentro. Esto no podía ser posible. Esto no podía ser lo que Robert había querido decir cuando me dejó. Solo un garaje en su testamento. Pero permítanme retroceder. Necesitan entender cómo terminé aquí, sin hogar en mi cumpleaños, aferrada a una maleta que contenía lo que quedaba de mis 42 años de matrimonio. El día había comenzado conmigo de pie junto a mi hijo en la oficina de nuestro abogado. Jonathan en su traje perfectamente hecho a medida. Yo con el vestido negro que había usado en el funeral de Robert 3 semanas antes. El señor Hoffman, nuestro abogado de familia durante décadas, parecía inusualmente incómodo mientras se preparaba para leer el testamento de Robert. Antes de empezar, había dicho, ajustándose las gafas, quiero asegurarles que todo es legalmente vinculante y exactamente como el señor Campbell instruyó. Mirando hacia atrás, debería haber reconocido esa declaración como la advertencia que era. La lectura en sí misma pasó en un borrón, pero ciertas frases se destacaron con una claridad devastadora. A mi hijo, Jonathan Campbell, le dejo nuestra residencia en el ático de Los Ángeles y mi cartera de inversiones principal. Y luego, casi como una ocurrencia tardía, a mi querida esposa, Susan Campbell, le dejo la propiedad ubicada en 1420 Industrial Parkway. El garaje y su contenido. Un garaje. Después de 42 años de matrimonio, mi marido me había dejado un garaje. El rostro de Jonathan se había transformado de un dolor solemne a un triunfo apenas reprimido en un instante. Recuerdo su mano en mi hombro, apretando un poco demasiado fuerte mientras se inclinaba para susurrar. No te preocupes, mamá. Me aseguraré de que estés cuidada. Estaba demasiado aturdida para responder, demasiado confundida para preguntar. ¿Por qué haría esto Robert? ¿Dónde se suponía que iba a vivir? ¿Qué se suponía que iba a hacer? Las respuestas se hicieron brutalmente claras esa misma tarde, cuando Jonathan me llevó de regreso a lo que yo todavía consideraba mi hogar, el ático con vistas a la ciudad que Robert y yo habíamos compartido durante los últimos 15 años de nuestro matrimonio. Apenas había cruzado la puerta cuando Jonathan dejó mi maleta en la entrada. Creo que sería mejor si encontraras otro lugar para quedarte, mamá. Lo miré, sin comprender. ¿Qué quieres decir? El ático es mío ahora. Está en el testamento. Su voz tenía esa cualidad ensayada que había perfeccionado en los negocios. Mañana voy a tener a unos colegas para discutir la conversión del estudio de papá en una oficina en casa. Y necesito empezar a hacer cambios. ¿Pero a dónde se supone que voy a ir? La pregunta salió pequeña, desconcertada. Jonathan se encogió de hombros, el gesto despectivo en su informalidad. Podrías quedarte con la tía Helen por un tiempo, o siempre tienes ese garaje que papá te dejó. Su risa tenía un filo cruel que nunca antes había escuchado. No sé por qué te dejó esa porquería. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Abrir un taller mecánico a tu edad? Sentí que algo se movía dentro de mí en ese momento, una base desmoronándose. Jonathan, este es mi hogar, tu padre y yo. Ya no es tu hogar, me interrumpió, su voz endureciéndose. Es mío. Papá lo dejó perfectamente claro. Me agarré al respaldo de una silla para mantenerme firme. Necesito tiempo para encontrar un lugar a donde ir. Seguramente no esperas que me vaya esta noche. Fue entonces cuando lo dijo. Las palabras que resonarían en mi mente durante horas después mientras conducía sin rumbo por la ciudad, para finalmente encontrarme en una calle desconocida en el distrito industrial, mirando un garaje en ruinas con un candado en la puerta. No eres más que una anciana inútil, mamá. ¿Qué harías con una herencia de verdad? Papá lo sabía. La crueldad había sido tan inesperada, tan en desacuerdo con el hijo que pensé que había criado que ni siquiera pude responder. Simplemente tomé mi maleta, mi bolso y la llave que el señor Hoffman me había dado después de la lectura, y me fui. Así que, aquí estaba, parada en la puerta abierta de un garaje olvidado, el haz de mi linterna revelando algo tan inesperado que no podía procesar lo que estaba viendo, porque el interior no estaba lleno de chatarra o herramientas abandonadas como esperaba.
El espacio ante mí contenía 3 vehículos, cada uno cubierto con fundas de tela hechas a medida, dispuestas con una precisión meticulosa. Pero fue el objeto reluciente, parcialmente visible en la parte delantera del garaje, lo que me detuvo momentáneamente el corazón. La inconfundible parrilla plateada de lo que parecía ser un Aston Martin vintage. Su superficie pulida atrapaba la luz de mi linterna como un faro en la oscuridad. ¿Qué era esto? ¿Y por qué demonios Robert lo había mantenido en secreto para mí todos estos años? Avancé, atraída por la confusión y la curiosidad, sin darme cuenta de que estaba a punto de descubrir cuán a fondo había malinterpretado el último regalo de mi marido. Mis dedos temblaron mientras quitaba la funda ajustada del Aston Martin. El suave material se deslizaba para revelar un DB5 de 1964 en impecable abedul plateado, idéntico al que Sean Connery condujo en esas películas de James Bond que tanto le gustaban a Robert. El coche brillaba bajo el haz de mi linterna como si acabara de salir de fábrica, no como si hubiera estado sentado en este oscuro garaje durante quién sabe cuánto tiempo. «Robert», susurré en el silencio, «¿qué demonios estabas haciendo?» Mi marido nunca había mencionado coleccionar coches. En 42 años de matrimonio, nunca había habido un indicio de esta pasión, inversión, vida secreta. Ni siquiera sabía cómo llamarlo. Me moví hacia el siguiente vehículo, mi corazón latiendo más rápido, mientras suavemente quitaba su funda. Un Mercedes-Benz 300 SL Gullwing de 1956 emergió. Sus puertas distintivas y sus elegantes líneas inconfundibles, incluso para mi ojo inexperto. La pintura azul oscuro era inmaculada. Los detalles cromados atrapaban el haz de mi linterna como estrellas dispersas. La tercera funda ocultaba un Ferrari, un 275 GT B4 de 1967. Según la pequeña placa montada en un soporte a su lado, su profundo color rojo me recordaba al vino que Robert pedía en nuestros aniversarios, rico e intenso. Cada coche estaba acompañado por una cartera de cuero que contenía lo que parecían ser documentos, papeles de procedencia, registros de mantenimiento, acuerdos de compra. Yo no era una experta, pero incluso yo sabía que estos no eran solo coches bonitos y viejos, eran tesoros con calidad de museo que valían, ni siquiera podía adivinar cuánto. «Tiene que haber una explicación», murmuré, mi voz extrañamente alta en el garaje silencioso. Fue entonces cuando noté el sobre pegado a la pared, junto a un interruptor de luz. Tenía mi nombre escrito con la inconfundible letra de Robert. Con dedos que no paraban de temblar, lo quité y encontré el interruptor de luz, inundando el garaje con una inesperada luminosidad de las modernas luminarias LED empotradas en el techo. La repentina iluminación reveló que este no era un garaje ordinario. El espacio había sido profesionalmente terminado con sistemas de control de clima, pisos a medida, características de seguridad y áreas de almacenamiento especializadas a lo largo de las paredes. Esto no era un edificio abandonado, era un santuario automotriz cuidadosamente diseñado. Me hundí en un banco de cuero colocado contra una pared, el sobre pesado en mis manos. Después de un momento de vacilación, rompí el sello y saqué varias páginas del distintivo papel de carta de Robert. «Mi queridísima Susan, si estás leyendo esto, es que me he ido, y has descubierto lo que he llegado a considerar mi último regalo para ti. Primero, necesito decirte que lamento el shock y la confusión que debes estar sintiendo ahora mismo. El secretismo no fue para lastimarte, sino para proteger lo que estaba construyendo para tu futuro. Hace 6 años, cuando recibí mi diagnóstico, los médicos me dieron 5 años como mucho. Superé su pronóstico por 1 año, pero sabía que nuestro tiempo juntos era limitado, y necesitaba asegurarme de que serías cuidada después de que yo me fuera. Me detuve, parpadeando para contener las lágrimas. El diagnóstico de Robert de insuficiencia cardíaca progresiva había sido devastador, pero él siempre había restado importancia a su gravedad, insistiendo en que tenía mucho tiempo. No tenía idea de que había estado planeando para el final desde el principio. Sé que te estás preguntando sobre el testamento, sobre por qué dejaría nuestro hogar a Jonathan en lugar de a ti. Créeme, esta decisión me causó más noches de insomnio que mi salud, pero durante la última década he visto a nuestro hijo cambiar. El chico ambicioso que criamos se ha convertido en algo diferente, algo más duro y más calculador de lo que yo nunca quise que fuera. La verdad es que temía lo que te pasaría si les dejaba todo a ambos conjuntamente, o incluso si dividía las cosas equitativamente. Jonathan habría encontrado maneras de controlar los activos, de administrar tu parte para tu beneficio. Como él diría, he visto cómo te habla cuando cree que no estoy escuchando.
cómo descarta tus opiniones y necesidades. Una lágrima salpicó el papel, emborronando ligeramente la tinta. No me había dado cuenta de que Robert había notado esas interacciones. Siempre había puesto excusas para el comportamiento despectivo de Jonathan, diciéndome a mí misma que solo estaba ocupado, solo estresado con su carrera. Así que creé esta herencia dividida con intenciones muy deliberadas. Jonathan ha recibido lo que él verá como la parte valiosa, el ático, las inversiones visibles, los símbolos de estatus. Pero lo que estás viendo ahora, mi amor, es la verdadera riqueza. Solo estos 3 coches valen aproximadamente $12 millones. La documentación confirmará su procedencia y encontrarás la información de contacto de Marcus Weatherby, mi concesionario y asesor de confianza para estas adquisiciones. Él puede ayudarte con lo que decidas hacer con ellos. $12 millones. Miré los 3 silenciosos vehículos, sus superficies relucientes reflejando las luces del techo. Eso no podía ser correcto. Pero los coches son solo el principio. En la caja fuerte detrás de la fotografía de nosotros en Venecia, la combinación es nuestro aniversario. Encontrarás documentación de varias propiedades de inversión que he adquirido en los últimos 6 años, todas colocadas en un fideicomiso en vida que se transfirió a tu nombre después de mi muerte. También encontrarás información bancaria de cuentas que deberían proporcionarte un ingreso cómodo para el resto de tu vida. Mis manos temblaban tanto que tuve que dejar la carta por un momento. Había una caja fuerte. Miré a mi alrededor y vi la foto enmarcada en la pared. Robert y yo en el puente de Rialto, riéndonos mientras un músico callejero nos daba una serenata durante nuestro 35 aniversario. Me levanté tambaleante y me moví hacia ella. La caja fuerte se abrió con un suave clic cuando ingresé la fecha de nuestro aniversario. Dentro, encontré una gruesa cartera y varias unidades USB cuidadosamente etiquetadas. El documento superior en la cartera se titulaba Patrimonio de Robert Campbell, inventario completo de activos para Susan Campbell. Lo abrí e inmediatamente tuve que sentarme de nuevo mientras las columnas de números y descripciones de propiedades nadaban ante mis ojos. Edificios de apartamentos en Seattle, propiedad comercial en Chicago, un pequeño viñedo en el norte de California, carteras de acciones, bonos, inversiones de capital privado. El valor total en la parte inferior de la página hizo que me zumbara los oídos. Con dedos entumecidos volví a la carta de Robert. Sé que esto es abrumador, y lamento haberte ocultado todo esto. Al principio fue solo un proyecto para canalizar mi ansiedad sobre el futuro. Pero a medida que la cartera crecía, me di cuenta de que revelarla prematuramente podría ponerla en riesgo si Jonathan descubría la magnitud de estas propiedades. Probablemente te estés preguntando por qué no te protegí simplemente a través de medios más convencionales. La verdad es que quería darle a Jonathan la oportunidad de mostrar su verdadero carácter. Quizás enfrentado a su herencia y la responsabilidad por ti, se levantaría para convertirse en el hombre que lo criamos para ser. Si ha demostrado ser digno, si ha asegurado tu comodidad y seguridad, entonces quizás puedas elegir compartir algo de esta riqueza con él. Pero si ha revelado una naturaleza diferente, bueno, entonces este legado es tu protección contra esa realidad, tu independencia, tu libertad. Tuve que dejar de leer de nuevo mientras se me escapaba un sollozo. Robert había sabido. Había anticipado exactamente lo que sucedería. Había previsto cómo reaccionaría Jonathan al obtener el control del ático. Siempre he creído que el carácter se revela más claramente en los momentos de herencia, tanto lo que recibimos como lo que creemos merecer. Jonathan está recibiendo una prueba tanto como una herencia. Y tú, mi amor, estás recibiendo los medios para vivir el resto de tu vida exactamente como elijas, sin estar en deuda con nadie. Todo mi amor, ahora y siempre. Robert. Aferré la carta a mi pecho, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Después de 42 años de matrimonio, pensé que lo había sabido todo sobre mi marido. En cambio, parecía que solo ahora estaba descubriendo la verdadera profundidad de su amor y previsión. Mientras estaba sentada rodeada de millones de dólares en arte automotriz, la ironía no se me escapaba. Hace apenas unas horas, mi hijo me había echado de lo que yo pensaba que era mi hogar, llamándome una anciana inútil mientras creía que él había recibido la herencia valiosa. Qué equivocado había estado en todo. Pasé esa primera noche en un sofá de cuero que descubrí en una pequeña oficina contigua dentro del complejo del garaje. No fue hasta la mañana que aprecié completamente la magnitud de las preparaciones de Robert. La oficina contenía un baño compacto con ducha, un mini refrigerador con agua y provisiones básicas,
e incluso un pequeño armario con varias mudas de ropa de mi talla, con las etiquetas aún puestas. Mi práctico marido había anticipado que podría necesitar refugio temporal aquí. La luz del día reveló más detalles que me había perdido en mi estado emocional la noche anterior. El garaje no era un espacio industrial descuidado, sino una instalación meticulosamente renovada con seguridad de última generación, sistemas de control de clima e iluminación personalizada diseñada para exhibir los vehículos. Lo que parecía en ruinas desde afuera era un camuflaje intencional que ocultaba los tesoros dentro. Después de un desayuno simple de barras de granola y agua embotellada, llamé al número de Marcus Weatherby que Robert había incluido en su carta. A pesar de la hora temprana, contestó en el segundo timbrazo. «Señora Campbell», dijo, su acento británico inconfundible. «He estado esperando su llamada. Primero, por favor, acepte mis condolencias por su pérdida». Robert no era solo un cliente, sino un amigo. «Gracias, señor Weatherby», respondí. Mi voz aún ronca por el llanto. «Estoy un poco abrumada. Solo descubrí el garaje y su contenido anoche». «Sí, Robert mencionó que no lo sabrías hasta después de su fallecimiento. Me complace responder a cualquier pregunta y ayudar en todo lo que pueda. ¿Le gustaría que fuera al garaje?» 2 horas después, un hombre distinguido de unos 60 años llegó en un sedán modesto, estacionándose con cuidado junto a mi viejo Toyota. Marcus Weatherby se veía exactamente como su voz había sugerido, de cabello plateado, impecablemente vestido con una chaqueta de tweed con parches de cuero en los codos y llevando una delgada cartera de cuero. «Señora Campbell», dijo, extendiendo su mano. «Un placer conocerla, aunque desearía que fuera en circunstancias más felices». Mientras nos acomodábamos en el área de la oficina con café de un termo que él había traído, Marcus me ayudó a comenzar a entender el alcance de lo que Robert había creado. Su marido comenzó a adquirir estos vehículos hace aproximadamente 6 años, explicó, abriendo su cartera. Fue extraordinariamente metódico en su enfoque. Cada compra fue cuidadosamente investigada por su autenticidad, procedencia y potencial de inversión. «¿Pero por qué coches?», pregunté, aún luchando por conectar esta pasión con el marido que pensé que conocía por completo. Robert nunca mostró un interés particular en los automóviles más allá de nuestros vehículos habituales. Marcus sonrió suavemente. Me lo explicó una vez. Dijo que los coches eran activos tangibles y hermosos que traían alegría simplemente por existir. A diferencia de las acciones o los bonos, podían ser apreciados en múltiples niveles, como arte, como maravillas de la ingeniería, como artefactos históricos y como inversiones financieras. Quería dejarle algo que pudiera ver y tocar, no solo números en un estado de cuenta. Mi garganta se apretó ante esta visión del pensamiento de Robert. Era tan propio de él, práctico, pero profundamente reflexivo. La colección actualmente vale aproximadamente $12 millones, como Robert indicó en su carta, continuó Marcus. Pero su valor ha estado aumentando constantemente. Estos modelos en particular son considerados inversiones de primera línea en el mundo de los coches de colección. ¿Y qué se supone que debo hacer con ellos?, pregunté, gesticulando hacia los 3 vehículos relucientes. Lo que usted desee, señora Campbell. Podría venderlos individualmente o como una colección. Podría mantenerlos como inversiones. Incluso podría conducirlos, aunque eso afectaría su valor en cierta medida. Hizo una pausa, estudiándome cuidadosamente. No hay prisa por decidir. Robert pagó por el almacenamiento y el mantenimiento seguro para los próximos 5 años. Después de que Marcus se fue, prometiendo volver cuando lo necesitara, me senté en el garaje tranquilo, contemplando mi situación. Menos de 24 horas antes, me había creído esencialmente sin hogar, expulsada por mi hijo y misteriosamente desheredada por mi marido. Ahora estaba descubriendo que era una mujer rica con opciones que nunca había imaginado, pero no tenía dónde vivir, excepto este peculiar garaje con sus comodidades ocultas. Pasé el día revisando la cartera de la caja fuerte, comprendiendo gradualmente la magnitud de la maniobra financiera secreta de Robert. Más allá de los coches, había reunido una impresionante colección de propiedades e inversiones que generaban ingresos, todo cuidadosamente estructurado para transferirse a mí sin problemas después de su muerte. Un documento en particular me llamó la atención. La escritura de una modesta pero encantadora casa de campo en Carmel, un pueblo costero que habíamos visitado varias veces a lo largo de los años y que siempre habíamos amado. Según los papeles, Robert la había comprado 4 años antes, completamente amueblada y lista para ser ocupada. Tenía un hogar,
Un hogar de verdad, no solo este garaje, por valioso que fuera su contenido. A medida que se acercaba la noche, mi teléfono sonó, con el número de Jonathan parpadeando en la pantalla. Dudé, luego respondí, curiosa por lo que podría decir después de nuestra última interacción. «Mamá, ¿dónde estás?». Su voz contenía irritación en lugar de preocupación. «La tía Helen dijo que no la has contactado». «Estoy bien, Jonathan», respondí, manteniendo mi tono neutral. «Encontré un lugar para quedarme. Bueno, necesito que vengas a recoger el resto de tus cosas del ático. Mañana a los diseñadores de interiores les toca empezar a trabajar, y necesitan que todo esté despejado. Ninguna disculpa, ninguna mención a su crueldad, solo más demandas y desprecio». «Ya veo», dije, una extraña calma se apoderaba de mí. «¿Y cuándo sería conveniente para ti?» «Mañana por la mañana antes de las 9. Tengo reuniones todo el día». Pensé en los documentos esparcidos ante mí, prueba de la cuidadosa planificación de Robert y su profundo amor. Pensé en el hijo que podía desechar tan casualmente a su madre cuando se volvía inconveniente. Y tomé una decisión. «Estaré allí», dije. Después de colgar, llamé a Marcus y le pregunté si podía recomendarme un buen abogado especializado en asuntos de patrimonio. Cuando cayó la noche, tenía citas programadas con un asesor legal y un asesor financiero para la tarde siguiente. Pasé mi segunda noche en la oficina del garaje más cómodamente que la primera. Mi mente ya no estaba dando vueltas por el shock, sino planeando metódicamente mis siguientes pasos. Pensé en Robert, imaginándolo orquestando cuidadosamente esta elaborada protección para mí, todo mientras lo mantenía en secreto para protegerlo de la posible interferencia de Jonathan. «Lo conocías mejor que yo», susurré a la memoria de Robert mientras me dormía. «A nuestro propio hijo». La realización fue dolorosa, pero aclaratoria. El inusual testamento de Robert no había sido un rechazo a mí, sino un acto de profundo amor y previsión. Había sacrificado que yo compartiera su proyecto secreto durante sus últimos años para asegurarse de que sería verdaderamente independiente después de que él se fuera. Mañana me enfrentaría a Jonathan una vez más. Recogería los tesoros personales que quedaban en lo que había sido nuestro hogar, y luego comenzaría mi nueva vida. Una que Robert había creado cuidadosamente para mí desde las sombras. Mientras me quedaba dormida, me pregunté qué expresión cruzaría el rostro de Jonathan si supiera lo que albergaba el inútil garaje del que se había burlado. Pero esa revelación, si es que alguna vez llegaba, sería en mis propios términos y en mi propio calendario. Por ahora, tenía la ventaja de ser subestimada, una anciana inútil con una fortuna secreta y una creciente determinación de honrar el último regalo de Robert, usándolo sabiamente. A la mañana siguiente, llegué al ático exactamente a las 8:45. Me había esmerado en mi apariencia de una manera que no me había molestado en semanas. Llevaba uno de los trajes nuevos del armario del garaje, un simple pero elegante traje de pantalón en color azul marino que me quedaba sorprendentemente bien, y me había peinado con cuidado. Pequeñas rebeliones quizás, pero me ayudaron a fortalecerme para el enfrentamiento que se avecinaba. Jonathan abrió la puerta con el teléfono en la mano, apenas levantando la vista mientras entraba en lo que había sido mi hogar durante 15 años. El espacio ya se sentía diferente, más vacío, más frío de alguna manera. Varias de mis piezas decorativas habían desaparecido, y las fotos familiares que habían forrado el pasillo habían sido retiradas, dejando marcas rectangulares fantasmales en las paredes. «Por fin», dijo, metiendo su teléfono en el bolsillo. «He empaquetado la mayoría de tus cosas personales. Los diseñadores estarán aquí a las 9:30, así que tenemos que ser eficientes. Ningún saludo, ninguna pregunta sobre dónde había pasado la noche después de que me echara de mi hogar. Solo un enfoque inmediato en su propia conveniencia». «Buenos días a ti también, Jonathan», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. «Veo que ya has comenzado a redecorar». Se encogió de hombros, llevándome hacia el dormitorio principal, donde varias cajas de cartón estaban apiladas en lo que había sido mi lado de la cama. «No tiene sentido esperar. El lugar necesita una actualización completa para maximizar su valor». «¿Su valor?», repetí. «Vas a venderlo eventualmente. Es demasiado grande para una sola persona, y el mercado está al rojo vivo en este momento. Calculo que lo renovaré, lo disfrutaré por un año o algo así, y luego lo venderé para obtener una ganancia sustancial». El desprecio casual por el hogar que Robert y yo habíamos creado juntos me dolió, pero simplemente asentí. «Ya veo. ¿Y las cosas de Robert?». Jonathan gesticuló vagamente hacia más cajas en la esquina. «Me quedé con el Rolex y su colección de gemelos.
El resto es solo ropa y cosas de viejo. Puedes tomar lo que quieras. El resto va para donación. Cosas de viejo. Repetí suavemente, acercándome a las cajas. Dentro de la primera, encontré los queridos libros de Robert, su colección de plumas estilográficas vintage, el suéter que le había regalado la Navidad pasada que aún conservaba débilmente su olor. Cada artículo una pieza del hombre que había amado, ahora designado como inútil por nuestro hijo. Metódicamente comencé a revisar las cajas, dejando a un lado los artículos preciosos para mí, mientras Jonathan paseaba impacientemente, mirando su reloj cada pocos minutos. ¿No puedes apurarte?, finalmente espetó. Son solo cosas, mamá. Ni siquiera tienes un lugar para guardarlo todo. Lo miré, viendo realmente al hombre en que se había convertido mi hijo. Guapo como su padre, pero sin la calidez o la compasión de Robert en sus ojos. ¿Cuándo había sucedido eso? Cuando la ambición y el materialismo lo habían vaciado tan por completo. Tengo un lugar, dije en voz baja, y me tomaré todo el tiempo que necesite. Estas no son solo posesiones, Jonathan, son recuerdos. Puso los ojos en blanco. Bien, tengo que hacer llamadas. Solo termina a las 9:30. Salió de la habitación sin mirar atrás. Mientras continuaba seleccionando cuidadosamente los artículos para llevar conmigo, me encontré pasando por etapas de duelo, no solo por Robert, sino por el hijo que pensé que había criado. ¿Siempre había sido tan frío, tan despectivo? ¿Me había negado simplemente a verlo, poniendo excusas para un comportamiento cada vez más insensible a lo largo de los años? Robert, sin embargo, lo había visto claramente, lo suficientemente claro como para crear un plan elaborado para protegerme de nuestro propio hijo. Cuando terminé de seleccionar lo que más me importaba, encontré a Jonathan en lo que había sido el estudio de Robert, ahora medio vacío de su contenido. El hermoso escritorio de caoba de mi marido, el que había heredado de su padre, ya no estaba, reemplazado por alguna monstruosidad de vidrio y cromo que parecía más una nave espacial que un mueble. Terminé, anuncié desde el umbral. Jonathan levantó la vista de su computadora portátil. Genial. ¿Necesitas ayuda para bajar las cosas? Puedo llamar al portero. Sería de agradecer. Gracias. Dudé. Luego agregué. Me gustaría despedirme de la casa si no te importa. 15 años de recuerdos merecen unos momentos de reflexión. Algo parpadeó en su expresión. Irritación, impaciencia, tal vez un fugaz toque de culpa. Pero asintió. Claro, lo que sea. Solo cierra con llave cuando te vayas. Necesito encontrarme con los diseñadores abajo. Pasó por mi lado sin decir otra palabra, dejándome sola en el ático que se vaciaba. Me tomé mi tiempo para caminar por cada habitación, diciendo adiós en silencio al espacio donde Robert y yo habíamos pasado nuestros últimos años juntos. En nuestro dormitorio, abrí el armario por última vez, pasando mis dedos por los pocos artículos de ropa de Robert que quedaban y que Jonathan aún no había empaquetado. En la parte de atrás del armario, noté algo. La vieja mochila de mensajero de cuero de Robert, empujada en una esquina como si hubiera sido escondida a toda prisa. La saqué, abriendo la cremallera para encontrar un sobre sellado dentro con mi nombre escrito junto con una nota. Si encuentras esto, Susan, es una copia extra de todo lo que hay en la caja fuerte del garaje, por si acaso. Mi inteligente y minucioso marido, creando copias de seguridad de sus copias de seguridad. Guardé el sobre de forma segura en mi bolso, un tesoro inesperado de esta última visita. Cuando el portero me ayudó a cargar mis posesiones seleccionadas en mi coche, eché un último vistazo al edificio antes de alejarme. Sentí una extraña mezcla de pérdida y liberación. El ático había sido nuestro hogar, lleno de recuerdos, tanto hermosos como dolorosos, pero nunca había sido verdaderamente mío de la manera en que Robert había querido que lo fueran el garaje y su contenido. Conduje directamente a las oficinas legales de Patricia Winters, la abogada que Marcus había recomendado. Era una mujer llamativa de unos 50 años con ojos agudos y un aire de formidable competencia que me tranquilizó de inmediato. Señora Campbell, me saludó, estrechando mi mano firmemente. He revisado los documentos que me envió. Su marido creó un plan de patrimonio bastante extraordinario. Sí, estuve de acuerdo, sentándome en la silla frente a su escritorio. Todavía estoy tratando de comprenderlo todo. Por lo que puedo ver, todo está en un orden impecable. Las estructuras de fideicomiso son sólidas. Las transferencias limpias. Claramente trabajó con un excelente abogado. Se inclinó ligeramente. Lo que me gustaría entender es lo que espera lograr ahora. Consideré su pregunta cuidadosamente. Necesito asegurar mi futuro, encontrar un lugar permanente para vivir, comprender mi posición financiera por completo. Hice una pausa,
Luego agregué: y necesito determinar cómo manejar mi relación con mi hijo en el futuro. Patricia asintió. Por lo que me ha contado sobre los eventos recientes, ese último punto puede ser el más complicado. ¿Ha decidido si le dirá el alcance de su herencia? Todavía no, admití. Una parte de mí quiere que siga creyendo que no tengo nada más que un garaje inútil, dejar que viva con las consecuencias de sus acciones y actitudes, pero tampoco estoy segura de que ese sea el enfoque correcto. No hay prisa por decidir, me aseguró. Por ahora, centrémonos en que usted se establezca y se sienta segura. Le sugiero que visite la propiedad de Carmel lo antes posible. Si satisface sus necesidades, puede comenzar a hacer la transición allí de inmediato. Al final de nuestra reunión de 2 horas, tenía un plan de acción claro: visitar la casa de campo en Carmel, reunirme con el equipo financiero que había estado manejando las inversiones secretas de Robert y tomarme mi tiempo para tomar decisiones sobre los coches y otros activos. Mientras salía de la oficina de Patricia, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jonathan. A los diseñadores les encanta el espacio. Vamos a hacer una renovación completa. Dejé tus viejos álbumes de fotos en casa de Helen, ya que no los tomaste. Ninguna pregunta sobre si quería esos álbumes de fotos familiares. Ninguna preocupación sobre dónde me estaba quedando o cómo me las arreglaba. Solo la eliminación casual de más recuerdos que él consideraba inútiles. No respondí. En cambio, llamé para reservar un hotel en Carmel para esa noche. Era hora de ver el hogar que Robert había preparado para mí, la verdadera herencia que él había planeado desde el principio. Mientras me alejaba de la ciudad hacia la carretera de la costa, sentí un peso que se me quitaba de los hombros. Por primera vez desde la muerte de Robert, no solo estaba reaccionando a la pérdida y al shock, me estaba moviendo decididamente hacia algo nuevo. Lo que sea que me esperara en Carmel, las decisiones que me aguardaban con respecto a Jonathan y la fortuna que Robert había construido en secreto, las enfrentaría en mis propios términos. La anciana inútil que mi hijo había desestimado estaba encontrando su fuerza 1 kilómetro a la vez. El viaje por la costa hasta Carmel calmó algo en mi alma que había estado en carne viva desde la muerte de Robert. A medida que la carretera 1 serpenteaba a lo largo de los acantilados, ofreciendo destellos de la vasta extensión azul del Pacífico, me sentí respirando más profundamente de lo que lo había hecho en semanas. El sol de la tarde proyectaba un brillo dorado sobre todo, como si la naturaleza misma me estuviera dando la bienvenida a este nuevo capítulo. Seguí las instrucciones del GPS a través del encantador centro de Carmel, con sus casas de campo de cuento de hadas y boutiques de lujo, y luego por calles arboladas con un carácter cada vez más residencial. Cuando la navegación anunció que había llegado a mi destino, me detuve frente a una modesta casa de campo de piedra parcialmente escondida detrás de cipreses maduros. La propiedad no era grande ni ostentosa, pero irradiaba encanto y privacidad. Un portón de madera natural conducía a un sendero de losas que serpenteaba a través de un jardín pequeño pero bellamente cuidado. Con la llave del paquete de documentos, abrí la puerta doble y entré. El interior me detuvo en seco. Cada detalle parecía haber sido elegido específicamente pensando en mí. La sala de estar tenía estanterías empotradas que rodeaban una chimenea de piedra, con asientos cómodos en los colores y estilos que siempre había preferido. La luz natural entraba a raudales por las ventanas de varios paneles, iluminando los pisos de madera cubiertos con alfombras tejidas a mano y sutiles patrones. Me moví por el espacio con asombro. La cocina era moderna pero tradicional, con un pequeño rincón para desayunar con vistas al jardín. El único dormitorio era acogedor en lugar de grande, pero se abría a un patio privado con un atisbo del océano entre las propiedades vecinas. Pero fue el pequeño estudio junto a la sala de estar lo que finalmente rompió mi compostura. Allí, encima de un simple escritorio de escritura, colgaba un cuadro que reconocí al instante, una acuarela del Canal de Venecia, donde Robert me había propuesto matrimonio, creada por un artista callejero hace tantas décadas. Habíamos perdido el original en una mudanza años antes, pero aquí había una réplica perfecta, como si Robert la hubiera encargado de mi memoria. Las lágrimas llegaron entonces, no los sollozos desesperados de las últimas semanas, sino una liberación más suave. Robert había creado este espacio para mí con tanto cuidado, tanta atención a las cosas que me traerían consuelo y alegría. Incluso en la muerte, él me estaba cuidando de maneras que apenas comenzaba a comprender. Me hundí en un asiento junto a la ventana, acolchado en mi tono de azul favorito, observando la última luz del día filtrarse a través de los árboles. Por primera vez desde que recibí la noticia del testamento, me sentí verdaderamente en casa.
Un suave golpe en la puerta me sacó de mi contemplación. Al abrirla, encontré a una mujer elegante de unos 70 años parada en mi puerta, con un plato cubierto en las manos. «Hola», dijo cálidamente. «Debes ser Susan. Soy Margaret Winters, tu vecina 2 puertas más abajo. Robert me pidió que estuviera atenta a tu llegada». Parpadeé sorprendida. «¿Conocías a Robert?». Ella asintió, ofreciéndome el plato. «Vino varias veces en los últimos años, preparando la casa de campo. Soy una de las pocas personas que sabían de su proyecto. Me hizo prometer que no te contactaría hasta que vinieras a reclamar el lugar». Sus ojos se arrugaron amablemente. «Es solo una simple cazuela. Pensé que tal vez no querrías preocuparte por cocinar tu primera noche aquí». Acepté el plato, extrañamente conmovida por esta continuación del cuidado de Robert. «Gracias. ¿Te gustaría pasar?». Conté en la cocina. Margaret compartió detalles que llenaron más vacíos en mi comprensión. «Robert era tan meticuloso en asegurarse de que todo saliera bien», explicó. «Traería fotos de tu casa en la ciudad, tratando de capturar tu estética mientras creaba algo que perteneciera aquí en Carmel. No tenía idea de que estaba haciendo algo de esto», admití. «Lo mantuvo completamente en secreto». Margaret asintió pensativamente. «Lo mencionó. Dijo que era para tu protección, aunque no dio más detalles. Me estudió con una franqueza suave. Sí dijo que cuando finalmente vinieras, podrías necesitar una amiga, alguien que entendiera lo que era reconstruir una vida después de la pérdida». «¿Tú también perdiste a alguien?». «Mi marido hace 8 años», sonrió suavemente. «Se vuelve diferente, si no más fácil. Tener buenos vecinos ayuda». Cuando Margaret se fue, prometiendo presentarme a otros en la comunidad cuando me sintiera lista, tenía una apreciación más profunda de la minuciosidad de Robert. No solo me había proporcionado seguridad financiera y un hogar físico, había pensado en mis necesidades emocionales y sociales también. Esa noche, dormí en el cómodo dormitorio de la casa de campo, arrullada por el sonido distante de las olas y el suave tic-tac de un reloj de pie en el pasillo que me recordaba al que tenía en mi hogar de la infancia. Por primera vez desde el fallecimiento de Robert, mi sueño fue profundo y sin problemas. A la mañana siguiente, exploré la casa de campo más a fondo a la luz del día. En el escritorio del estudio, encontré una carpeta que contenía toda la información práctica que podría necesitar. Los nombres de los médicos locales, proveedores de servicios, recursos comunitarios e incluso una membresía para la biblioteca local ya pagada a mi nombre. También descubrí una nota escrita a mano metida en el escritorio, fechada solo 3 meses antes de que Robert muriera. «Mi queridísima Susan, si estás leyendo esto, encontraste tu camino a Carmel y el hogar que espero te traiga paz y alegría. Desearía más que nada poder estar compartiendo este próximo capítulo contigo, viendo la puesta de sol desde el jardín, caminando por la playa en la niebla de la madrugada. Sé que esta transición no puede ser fácil. Estás enfrentando enormes cambios, algunos por elección y otros por circunstancias fuera de tu control. Pero siempre he admirado tu resiliencia, incluso cuando tú misma lo dudabas. La casa de campo es tuya para usarla como desees, como un hogar permanente, una escapada, o incluso para venderla si no te conviene. Mi única esperanza es que te ofrezca un nuevo comienzo, libre de obligaciones o expectativas que no sirvan a tu felicidad. Te amo siempre. Robert. Presioné el papel contra mi pecho, sintiéndome simultáneamente desolada y profundamente amada. Incluso ahora, Robert me estaba dando permiso para trazar mi propio camino, para tomar decisiones basadas en mis propias necesidades en lugar de obligaciones con su memoria. Durante los siguientes 3 días, me instalé en un ritmo suave de exploración, caminando por la playa por las mañanas, conociendo las tiendas y cafeterías del pueblo, conociendo a algunos vecinos que Margaret me presentó. Cada noche, regresaba a la casa de campo que cada vez más sentía como mía, no solo un lugar que Robert había preparado. Al 4.º día, mientras disfrutaba del café de la mañana en el jardín, mi teléfono sonó con un número familiar. Jonathan. Dudé antes de responder, consciente de cómo nuestra última interacción me había afectado. «Hola, Jonathan», dije, manteniendo mi tono neutral. «Mamá, ¿dónde estás?». Su voz tenía esa nota familiar de impaciencia. «La tía Helen dijo que no te has quedado con ella, y tampoco contestas en casa de tu amiga Ruth». Tomé un sorbo lento de café antes de responder. «Me estoy tomando un tiempo para mí, Jonathan. Encontré un lugar para quedarme». «¿Qué significa eso? ¿Qué lugar? No puedes simplemente desaparecer así». «No estoy discutiendo mi paradero ahora mismo», respondí, sorprendida por mi propia firmeza. «¿Necesitabas algo específico?». Una pausa.
Luego su voz cambió a lo que reconocí como su tono de negociación de negocios. En realidad, sí, he estado revisando los papeles de papá más a fondo y encontré algunas referencias a inversiones adicionales que no estaban cubiertas en la lectura del testamento. Creo que podría haber cuentas o propiedades que aún no conocemos. Mi corazón latió más rápido, pero mantuve mi voz firme. ¿Qué tipo de referencias? Nada específico. Solo notas sobre reuniones con asesores financieros que no reconozco. Algunos comentarios crípticos sobre la seguridad de futuros activos. Pensé que tal vez sabrías algo al respecto. Tu padre manejaba la mayoría de nuestras finanzas. Dije, lo cual era bastante cierto. Si hay activos adicionales, estoy segura de que el señor Hoffman los habría mencionado. Quizás, dijo Jonathan, sonando poco convencido. Escucha, ¿cuándo volverás a la ciudad? Deberíamos discutir esto en persona. Tengo el ático destrozado por las renovaciones, pero podríamos encontrarnos en algún lugar. No estoy segura de cuándo volveré, respondí honestamente. Necesito este tiempo fuera. Su frustración era palpable, incluso a través del teléfono. Mamá, esto es ridículo. No puedes simplemente irte sin decirle a nadie dónde estás. ¿Y si hay una emergencia? ¿Y si te pasa algo? Estoy perfectamente bien, Jonathan. No estoy deambulando y no estoy sola. Simplemente estoy tomando espacio para procesar todo lo que ha sucedido. Esto no es propio de ti, dijo, con la acusación infiltrándose en su tono. Primero, papá te deja prácticamente nada en el testamento. Luego desapareces sin decir una palabra. La gente hablará. Casi me río de la ironía. Que hablen, Jonathan. Ya no me importa el qué dirán. Después de terminar la llamada con vagas seguridades de que me pondría en contacto cuando estuviera lista, me senté en el jardín considerando este nuevo desarrollo. Jonathan se estaba volviendo sospechoso, buscando activos que él creía que le pertenecían por derecho. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que descubriera la verdad? Y cuando lo hiciera, ¿qué haría yo? La pregunta que Robert había planteado en su carta se cernía cada día más grande. ¿Había Jonathan demostrado ser digno de compartir esta riqueza inesperada? Hasta ahora, sus acciones solo habían confirmado las preocupaciones de Robert sobre su carácter. Pero la gente podía cambiar, ¿verdad? El hijo que recordaba de hace años, el que tenía compasión y calidez genuina. ¿Todavía estaba allí en alguna parte debajo de las capas de ambición y derecho? Todavía no tenía respuestas, pero por primera vez me sentí lo suficientemente fuerte como para esperar a que surgieran. La casa de campo, al igual que el amor de Robert, me había dado no solo refugio, sino algo que me había faltado durante demasiado tiempo: el espacio y la seguridad para volver a confiar en mi propio juicio. 2 semanas después de instalarme en la casa de campo de Carmel, había establecido una rutina cómoda que se sentía a la vez nueva y natural. Las mañanas comenzaban con café en el jardín o paseos por la playa cuando la niebla no cubría la costa. Las tardes se dedicaban a asuntos prácticos: reunirme con asesores financieros, aprender sobre las propiedades que Robert había adquirido, comprender mis nuevas circunstancias. Había comenzado a apreciar el alcance de la planificación de Robert. La casa de campo era solo el aspecto más personal de una estrategia integral para asegurar mi independencia. Las propiedades de ingresos generaban ingresos mensuales sustanciales, mientras que las carteras de inversión se gestionaban de manera conservadora para una estabilidad a largo plazo en lugar de un crecimiento agresivo. Su marido era inusualmente minucioso, comentó Howard Lent, el asesor financiero que había trabajado en secreto con Robert. La mayoría de los clientes se centran principalmente en la acumulación de activos. A Robert le preocupaba igualmente crear sistemas para la gestión que no la abrumaran con decisiones diarias, a menos que usted quisiera esa participación. Estaba en la oficina de Howard en Monterrey, revisando los estados de cuenta trimestrales de los diversos fideicomisos que Robert había establecido. Él sabía que yo no tenía su cabeza para las complejidades financieras, reconocí. Howard sonrió. Lo mencionó. Pero también dijo que usted tenía un excelente juicio sobre las personas y una comprensión intuitiva del valor que él respetaba enormemente. Este atisbo de cómo Robert había hablado de mí a otros fue inesperadamente conmovedor. Incluso mientras mantenía su plan en secreto, había mantenido su fe en mis capacidades. Hay un asunto que deberíamos discutir, continuó Howard, su tono cambiando ligeramente. Hemos recibido consultas de un tal Jonathan Campbell, afirmando estar llevando a cabo una revisión de los asuntos financieros de su difunto padre. Mis manos se tensaron alrededor de mi taza de té. Mi hijo, ¿qué quería saber exactamente? Estaba buscando información sobre cuentas o inversiones adicionales más allá de lo que se reveló en el testamento.
Seguí el protocolo y expliqué que la confidencialidad del cliente me impide discutir cualquier cuenta sin la autorización adecuada. Gracias, dije, con el alivio evidente en mi voz. Jonathan recibió su herencia según lo especificado en el testamento. Las intenciones de Robert con respecto al resto estaban bastante claras. Howard asintió. Continuaremos manteniendo esa posición. Pero debe estar al tanto. Ha sido persistente, contactando a varias firmas asociadas con las inversiones de su marido. Esto no fue sorprendente. Jonathan siempre había sido tenaz cuando buscaba algo que quería, una cualidad que le había servido bien en los negocios, pero que se manifestaba como derecho en asuntos personales. Aprecio la advertencia, le dije a Howard. Todavía estoy determinando cómo manejar la situación con mi hijo. Conduciendo de regreso a Carmel, contemplé la creciente evidencia de la investigación de Jonathan. Sus sospechas, inicialmente vagas, se estaban solidificando claramente en una búsqueda activa. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que descubriera el garaje y su contenido? Antes de que se enterara de la casa de campo. Antes de que se diera cuenta del alcance de lo que Robert le había ocultado. Y quizás más importante, ¿qué haría yo cuando eso sucediera? Todavía estaba reflexionando sobre estas preguntas cuando llegué a la casa de campo y encontré una camioneta de lujo desconocida estacionada afuera. Mi corazón se encogió cuando reconocí la matrícula personalizada. Jay Campbell. Jonathan estaba parado en mi puerta, con los brazos cruzados. Su expresión una mezcla de triunfo y acusación. «Te encontré», dijo mientras me acercaba. «Interesante lugar que tienes aquí, mamá. ¿Cuándo planeabas mencionarlo?» Mantuve mi voz tranquila a pesar de mi pulso acelerado. «Hola, Jonathan. Esto es una sorpresa». «Apuesto a que lo es», respondió, mirando con la punta de la nariz la casa de campo. «¿Te importaría explicarme cómo de repente eres propietaria de una propiedad en una de las ciudades costeras más caras de California?» Abrí la puerta, haciéndole un gesto para que entrara. No tenía sentido crear una escena para los vecinos. «Creo que será mejor que entres». Jonathan me siguió, su mirada crítica examinando cada detalle del interior de la casa de campo. Casi podía verlo calculando su valor, midiendo su valor en contra de sus expectativas. «Encantador», dijo. Las palabras de alguna manera resultaron insultantes por su tono. «Así que, esta es la razón por la que has estado evitando mis llamadas. Te has estado escondiendo en una casa de vacaciones secreta». «No me he estado escondiendo, Jonathan. He estado procesando enormes cambios y decidiendo cómo seguir adelante». Dejé mi bolso y lo enfrenté directamente. «¿Cómo encontraste este lugar?» Él sonrió sin calidez. «No soy completamente incompetente, mamá. Cuando desapareciste, contraté a un investigador privado para localizarte. Una comprobación de bienestar básica para una madre anciana que desapareció después de mostrar signos de confusión después de la muerte de su marido. La manipulación calculada de su enfoque, haciéndome parecer potencialmente senil para justificar una investigación invasiva, golpeó como un golpe físico. Ya veo. ¿Y este investigador me rastreó aquí después de algún esfuerzo?» Los registros de la propiedad fueron una lectura interesante. Aparentemente, papá compró este lugar hace 4 años, pero lo mantuvo fuera de sus cuentas habituales. Los ojos de Jonathan se entrecerraron, lo que me hace preguntarme qué más podría haber escondido. Me moví a la cocina, llenando la tetera para el té. Una pequeña acción para ganar tiempo. Robert tomó sus decisiones sobre el testamento por sus propias razones. La casa de campo fue pensada para ser una sorpresa. Jonathan me siguió, apoyándose en el marco de la puerta. ¿Una sorpresa?, repitió de plano. Como ese garaje inútil en el distrito industrial. Otra de las sorpresas de papá. Mis manos se detuvieron en la tetera. Sabía lo del garaje. La pregunta era, ¿cuánto sabía sobre lo que contenía? El garaje era parte de su patrimonio. Dije con cuidado. Sí, el misterioso garaje que nadie podía explicar. La voz de Jonathan se endureció. Lo visité ayer, mamá. La puerta estaba cerrada, pero las ventanas, aunque sucias, aún permitían ver un poco el interior cuando la luz era la adecuada. Mantuve mi expresión neutral, aunque mi corazón latía dolorosamente. Y vi lo suficiente como para saber que hay coches allí dentro. Coches vintage. Por lo poco que pude distinguir, su mandíbula se tensó. Coches que valen significativamente más que ese ático que papá me dejó. El ático que viene con tarifas de mantenimiento que apenas puedo pagar ya que la mayoría de los activos líquidos se destinaron a fideicomisos a los que no puedo acceder. Así que ahí estaba. Jonathan había descubierto parte de la verdad, pero no su alcance total. Había visto los coches, pero probablemente no se daba cuenta de su verdadero valor, ni sabía sobre las propiedades e inversiones adicionales.
Tu padre tomó sus decisiones, Jonathan. El ático y la cartera de inversiones que te dejó son regalos sustanciales. ¿Regalos?, se burló. El ático necesita cientos de miles en reparaciones que descubrí solo después de comenzar las renovaciones. La cartera de inversiones apenas cubre mis compromisos existentes. Mientras tanto, tú estás viviendo en una casa de campo en Carmel y aparentemente eres dueña de una colección de coches clásicos que valen quién sabe cuánto. Eché agua hirviendo en la tetera. El ritual familiar calmó mis nervios. ¿Qué quieres de mí, Jonathan? La verdad sería un comienzo, respondió. ¿Sabías de estos activos secretos todo el tiempo? ¿Tú y papá estaban planeando esta manipulación de la herencia? No, dije con firmeza, mirándolo a los ojos. No sabía nada de la casa de campo o del garaje hasta después de que Robert muriera. Estaba tan sorprendida como tú ahora. Esta admisión pareció tomarlo desprevenido. Entonces, ¿por qué me lo ocultaste estas últimas semanas? ¿Por qué desapareciste en lugar de explicarme? Porque necesitaba tiempo para entenderlo yo misma, respondí honestamente. Y porque tu comportamiento después de la lectura del testamento no invitaba exactamente a la confianza o la colaboración. Él se estremeció ligeramente. Luego se recuperó. Estaba molesto al enterarme de que papá me había desheredado esencialmente a favor de ti. ¿Desheredado?, lo interrumpí, con la incredulidad tiñendo mi voz. Te dejó un ático multimillonario y cuentas de inversión que valen millones más. Una fracción de lo que aparentemente había escondido. Esos coches solos valen... Lo desafié. ¿Cómo sabrías su valor a menos que hayas estado investigando mucho más a fondo de lo que estás admitiendo? Tuvo la gracia de parecer momentáneamente avergonzado. Tengo contactos en el mundo de los coches de colección. Hice algunas consultas discretas basadas en lo poco que pude ver. Claro que sí, murmuré, de repente cansada del engaño y el contraengaño. ¿Quieres un poco de té? Si vamos a tener esta conversación, bien podríamos ser civilizados al respecto. Esta oferta mundana pareció desinflar algo de su ira justiciera. Asintió, tomando asiento en el rincón del desayuno mientras yo preparaba 2 tazas. Mientras estábamos sentados uno frente al otro a través de la pequeña mesa, vi algo debajo de la indignación de Jonathan que no había notado antes. Una vulnerabilidad, tal vez incluso miedo. A pesar de toda su fanfarronada sobre ser estafado de su legítima herencia, ¿había algo más fundamental impulsando su búsqueda? Jonathan, comencé, mi tono más suave. ¿Por qué te importa tanto esto? Tienes una carrera exitosa, un hogar hermoso, una seguridad financiera que la mayoría de la gente nunca logra. ¿Qué diferencia hace si Robert me dejó activos adicionales a mí? Miró fijamente su taza de té, evitando mi mirada. No se trata del dinero. No realmente. Entonces, ¿de qué se trata? Cuando finalmente levantó la vista, vislumbré al niño que una vez había sido. Inseguro, buscando aprobación. Se trata de lo que significa. Papá te confió estos activos, estos secretos. No confió en mí. Y ahí estaba. La herida principal debajo del derecho y la ira. No la codicia, sino el rechazo. En su mente, la cuidadosa planificación de Robert no representaba protección para mí, sino falta de fe en él. Oh, Jonathan, suspiré. No se trataba de confianza o falta de ella. Tu padre estaba tratando de crear seguridad para ambos de diferentes maneras, ocultando millones en activos de mí. Su amargura regresó, dejándote secretamente rica mientras hacía que pareciera que no te había dejado nada más que un garaje inútil. Tomé un sorbo cuidadoso de té, considerando cuánto revelar. El momento había llegado antes de lo que esperaba, forzando una decisión para la que no estaba completamente preparada. ¿Cuánto del razonamiento de Robert debería compartir? ¿Cuánto de la verdad podría soportar Jonathan escuchar? La luz de la tarde entraba por las ventanas de la casa de campo, proyectando largas sombras a través de la mesa de la cocina donde Jonathan y yo nos sentábamos en un silencio incómodo. Estudié el rostro de mi hijo, los rasgos familiares que se hacían eco de los de Robert, pero que de alguna manera carecían de la compasión que siempre había suavizado la expresión de mi marido. «Hay una carta», dije finalmente, «de tu padre. Explica sus decisiones más claramente de lo que yo podría». La postura de Jonathan se puso rígida. «¿Una carta? ¿Has tenido una carta que explicaba todo esto y no pensaste en compartirla?» Estaba dirigida a mí, Jonathan, y dado cómo me trataste después de la lectura del testamento, no estaba exactamente ansiosa por compartir algo tan personal. Sostuve su mirada fijamente. Me llamaste una anciana inútil y me echaste de mi hogar. Sus ojos se desviaron, una pizca de incomodidad cruzando su rostro. Estaba molesto.
La gente dice cosas que no quiere decir cuando está emocional. ¿De verdad?, pregunté en voz baja. ¿O los momentos de alta emoción simplemente revelan lo que normalmente se mantiene oculto? En lugar de responder, Jonathan gesticuló impacientemente. ¿Esta carta? ¿La tienes aquí? Me levanté y fui al estudio, recuperando tanto la carta original de Robert del garaje como la copia que había encontrado en su mochila de mensajero. Al regresar a la cocina, dudé antes de entregarle la copia. Antes de que leas esto, quiero que entiendas algo. Tu padre te amaba, Jonathan. Nada en sus acciones fue para lastimarte, solo para proteger lo que él valoraba. Déjame ser el juez de eso, respondió, tomando la carta con una avidez apenas disimulada. Lo vi leer, su expresión cambiando de la anticipación a la incredulidad a algo más oscuro. Sus manos se tensaron en el papel. Los nudillos se blanquearon cuando llegó a los párrafos que abordaban las preocupaciones de Robert sobre su carácter. Cuando terminó, dejó la carta con un cuidado deliberado, como si temiera que su control pudiera romperse si se movía demasiado rápido. Así que, dijo, su voz peligrosamente baja, papá pensó que yo era demasiado materialista, demasiado egoísta para ser confiado con la riqueza de la familia. Le preocupaba cómo tus valores habían cambiado con el tiempo, corregí suavemente, y sobre cómo podrías manejar tener autoridad sobre mi bienestar financiero. ¿Y su solución fue engañarme? ¿Crear este elaborado esquema haciéndome pensar que obtuve la herencia valiosa mientras secretamente te dejaba todo lo que tenía valor real? Su voz subió con cada pregunta, la indignación creciendo. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto, Jonathan? No, me interrumpió, poniéndose de pie tan abruptamente que su silla raspó contra el suelo. No tienes derecho a llamarme Jonathan con ese tono condescendiente. No después de esto. Papá me manipuló. Me puso a prueba como a una rata de laboratorio para ver si pasaba su retorcido examen moral. Me quedé sentada, negándome a igualar su escalada emocional. Tu padre tomó las mejores decisiones que pudo basándose en lo que observó durante años, no días o semanas. Si su evaluación parece dura, tal vez eso merece reflexión en lugar de rechazo. Paseó por la pequeña cocina, la tensión irradiando de cada movimiento. ¿Reflexión? ¿Quieres que reflexiones sobre ser retratado como una especie de monstruo sin corazón a los ojos de mi propio padre? Eso no es lo que dice la carta, señalé. Expresa preocupación sobre ciertas tendencias, no un juicio fijo sobre todo tu carácter. Jonathan dejó de pasear para mirarme con incredulidad. ¿En serio estás defendiendo esto? Te dejó una fortuna mientras me preparaba para revelar mi verdadera naturaleza, y aparentemente fallé su prueba de manera espectacular, al esperar realmente recibir lo que el testamento especificaba. No tenía sentido discutir sobre su caracterización. En cierto sentido, no se equivocaba. Robert realmente había creado una situación diseñada para revelar el carácter a través de la acción. Y las acciones de Jonathan después de la lectura del testamento habían confirmado, en lugar de desaprobar, las preocupaciones de su padre. La pregunta ahora, dije con cuidado, es ¿a dónde vamos desde aquí? Se rió sin humor. ¿A dónde vamos? Eso es simple. Como hijo y heredero de Robert Campbell, tengo todo el derecho de impugnar este arreglo. Activos ocultos, fideicomisos secretos. Todo huele a un intento deliberado de eludir la herencia normal. Había anticipado esta reacción. Las estructuras legales que tu padre creó son impecables, Jonathan. Los activos eran suyos para distribuirlos como mejor le pareciera, y lo hizo a través de los canales adecuados, documentados y legítimos. Impugnar sería costoso, largo y casi con seguridad inútil. Te oyes demasiado segura para alguien que afirmaba no saber nada de finanzas. Me espetó. He tenido varias semanas para consultar con excelentes asesores, respondí con calma. Los mismos que ayudaron a tu padre a crear estos arreglos. Jonathan apoyó las manos en la encimera, de espaldas a mí. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Cuando finalmente se dio la vuelta, su expresión había cambiado de la ira al cálculo. Una mirada que reconocía de las negociaciones que había presenciado a lo largo de los años. «¿Y si llegamos a un compromiso?», sugirió, su tono deliberadamente razonable. «Una distribución más equitativa que honre los deseos de papá mientras reconoce mi posición como su hijo. Seguramente la mitad de estos activos...». «No», lo interrumpí, sorprendiéndonos a ambos con mi firmeza. «No voy a negociar los últimos deseos de Robert. Los activos que me dejó no se tratan solo de dinero, Jonathan. Representan su cuidado, su previsión, su deseo de asegurarse de que nunca sería dependiente de la buena voluntad de nadie, incluida la tuya.
Así que eso es todo. Su voz se endureció de nuevo. Te quedas con todo justificado por las sospechas paranoicas de papá sobre mí. Me puse de pie entonces, mirándolo a los ojos. Lo que elija hacer con estos activos en el futuro dependerá de muchos factores. Pero tu sentido de derecho a ellos no está ayudando a tu caso. ¿Mi caso? Se burló. Así que ahora estoy a juicio también. En cierto modo, sí, reconocí, decidiendo que la honestidad completa era necesaria. La carta de tu padre me dio la discreción de compartir estos activos contigo si demostrabas ciertas cualidades. Tu comportamiento desde su muerte, particularmente hacia mí, influirá en esas decisiones. La evaluación contundente cayó como un golpe físico. Jonathan me miró como si viera a una extraña. Quizás lo era. La madre sumisa y complaciente que había dado por sentada había sido reemplazada por alguien con límites y expectativas claros. No puedes hablar en serio. Finalmente se las arregló para decir: ¿realmente vas a retener la fortuna de papá como rehén basándote en si pasé alguna evaluación de carácter subjetiva? Voy a honrar el espíritu de los deseos de tu padre. Corregí, que incluía proteger estos activos para que no se malgastaran o se usaran mal. Agarró las llaves de su coche de la mesa. Esto no ha terminado, ni por asomo. ¡Jonathan!, grité mientras se dirigía a la puerta. Antes de que te apresures a consultar a abogados, considera algo. ¿Y si tu padre tenía razón? ¿Y si esta herencia, la parte visible y prestigiosa, era exactamente lo que necesitabas para reconocer ciertas verdades sobre ti mismo? Se detuvo en el umbral sin darse la vuelta. Guarda las lecciones filosóficas, mamá. Ya he tenido suficiente sabiduría de la familia Campbell por un día. Después de que la puerta se cerró de golpe detrás de él, me hundí de nuevo en mi silla. El agotamiento emocional se apoderó de mí. El enfrentamiento había ido casi exactamente como temía. Jonathan centrándose por completo en lo que percibía como suyo por derecho, sin mostrar una preocupación real por mi bienestar o reconocer su comportamiento anterior. Sin embargo, debajo de su indignación, había vislumbrado algo más: el dolor de un hijo que sentía que su padre lo había juzgado y lo había encontrado falto. Ese dolor era real, incluso si su respuesta a él era problemática. Me preparé una nueva taza de té y la llevé al jardín, buscando consuelo en la brisa costera y la luz del sol de la tarde. La carta de Robert había predicho este momento. Me había preparado para la reacción de Jonathan. Lo que no me había preparado era el peso de convertirme en la árbitra de su carácter, de sostener el poder que Robert me había confiado. Por ahora, sin embargo, cenaría con mi nueva amiga. Continuaría estableciendo mi vida aquí en esta tranquila casa de campo, y le daría a Jonathan el espacio para procesar su ira y decepción, esperando que en algún lugar debajo del hombre con derecho en que se había convertido, el chico reflexivo que habíamos criado aún pudiera existir, esperando para emerger. La primavera regresó a Carmel, pintando el jardín de la casa de campo con ráfagas de color que parecían increíblemente vibrantes contra el telón de fondo azul del Pacífico. Casi 9 meses habían pasado desde la muerte de Robert, 6 desde mi descubrimiento del contenido del garaje y 4 desde que la crisis financiera de Jonathan había forzado un ajuste de cuentas entre nosotros. Esos 4 meses habían traído cambios que no podría haber imaginado durante nuestra tensa conversación en el patio de la casa de campo. Después de 3 días de silencio después de mi oferta condicional, Jonathan había llamado con una respuesta que me sorprendió por su simplicidad. Lo haré, todo, lo que sea necesario. El viaje desde esa aceptación no había sido ni simple ni suave. La reestructuración financiera por sí sola había requerido semanas de trabajo intensivo con contadores y abogados, descubriendo el alcance total de los enredos financieros de Jonathan, algunos significativamente peores de lo que había revelado inicialmente. El ático requirió decisiones difíciles, lo que finalmente resultó en un compromiso: completar las renovaciones esenciales para que fuera comercializable y luego venderlo para cubrir las deudas más apremiantes. Más desafiante que estos asuntos prácticos fue el trabajo emocional que Jonathan se había comprometido a emprender. Las sesiones semanales con un terapeuta especializado en dinámica familiar y psicología financiera se habían abordado inicialmente con escepticismo, pero gradualmente se convirtieron en una fuente de genuina perspicacia. Nuestra propia relación también entró en un nuevo territorio, un territorio que ninguno de los dos navegaba perfectamente, pero con una honestidad creciente por ambas partes. Estaba podando las rosas que enmarcaban la entrada de mi jardín cuando un coche que ya me resultaba familiar se detuvo en el camino de entrada a la casa de campo.
Jonathan salió llevando un pequeño paquete, su apariencia notablemente diferente tanto de su antigua persona de ejecutivo pulido, como del hombre desesperado que se había enfrentado a la ruina financiera meses antes. Su ropa todavía era de calidad, pero menos ostentosa, su comportamiento más relajado. Incluso se había dejado una barba corta que suavizaba los ángulos afilados de su rostro, haciéndolo parecer notablemente a Robert en sus días más jóvenes. «El jardín se ve increíble», comentó, saludándome con un beso en la mejilla, un gesto que una vez había sido de trámite, pero que ahora llevaba una calidez genuina. «Realmente has transformado este lugar, solo trabajando con lo que tu padre comenzó», respondí, dejando a un lado mis herramientas de jardinería. «¿Café en el patio?» Mientras nos acomodábamos en lo que se había convertido en nuestra rutina para estas visitas mensuales, noté la facilidad que había reemplazado gradualmente la tensión de nuestras interacciones anteriores. Jonathan todavía luchaba a veces con las restricciones financieras que el fideicomiso imponía, aún ocasionalmente volvía a viejos patrones de juicio o desprecio, pero los cambios eran innegables. «El cierre del ático es la próxima semana», me informó, revolviendo su café. «La inspección final fue bien. Obtendremos alrededor de un 40% más que las estimaciones iniciales de venta por dificultades gracias a las renovaciones específicas. Esas son excelentes noticias», dije. «Le dará al fideicomiso más flexibilidad para tus próximos pasos». Sobre esos próximos pasos, Jonathan dejó su taza con cuidado. «Quería comentarte algo. Me han ofrecido un puesto en una organización de desarrollo comunitario que se centra en proyectos de viviendas asequibles». Levanté las cejas, incapaz de ocultar mi sorpresa. La carrera de Jonathan siempre había sido en bienes raíces comerciales de alta gama y desarrollos de lujo, con frecuentes desprecios por las viviendas asequibles como financieramente poco atractivas. «Obviamente es una reducción significativa de salario en comparación con mis posiciones anteriores», continuó. «Pero la estructura del fideicomiso significa que mis gastos de vida básicos están cubiertos». Y dudó, buscando las palabras. «Se siente como un trabajo significativo, usando lo que sé sobre desarrollo para algo más allá de los márgenes de ganancia. Eso suena como un cambio significativo de enfoque», observé con cuidado. «¿Qué lo motivó?» Jonathan miró hacia el océano por un momento antes de responder. «¿Recuerdas ese proyecto que fracasó? ¿Los condominios de lujo? El sitio fue finalmente vendido en una subasta por bancarrota a un promotor de viviendas sin fines de lucro. Están construyendo viviendas de ingresos mixtos allí ahora, eficientes, diseñadas cuidadosamente, ambientalmente conscientes. He estado consultando con ellos informalmente durante unos meses». Y se encogió de hombros, un gesto de alguna manera a la vez cohibido y orgulloso. «Soy bueno en ello. Los aspectos técnicos del desarrollo sin la presión de maximizar cada dólar de ganancia». Estudié el rostro de mi hijo, notando la genuina animación mientras describía el proyecto. «Suena como si hubieras encontrado algo que involucra más que solo tu perspicacia para los negocios». «Papá probablemente lo encontraría irónico», reconoció Jonathan con una sonrisa irónica. «Yo terminando trabajando en el desarrollo de viviendas asequibles después de años de perseguir mercados de lujo. Creo que estaría complacido», corregí suavemente. Siempre admiró la competencia dirigida a objetivos valiosos. Jonathan asintió. Luego se acercó al paquete que había traído. «Hablando de papá, en parte por eso traje esto. La limpieza del ático descubrió algunas cosas que pensé que deberías tener». Dentro del paquete, cuidadosamente envuelto, había una pequeña caja de madera que reconocí de inmediato. La colección de gemelos y alfileres de corbata de Robert, artículos que Jonathan había reclamado inicialmente para sí mismo durante nuestra apresurada limpieza de efectos personales. «Me quedé con estos pensando que representaban alguna conexión con papá», explicó Jonathan, observando cómo abría la caja. «Pero me di cuenta recientemente de que eran solo cosas. La verdadera conexión con él no está en las posesiones». Debajo de los gemelos había algo más, una pequeña bolsa de terciopelo que contenía mi alianza de bodas original, que yo había creído perdida durante el caos del ático. «La encontré en la caja fuerte del estudio de papá», dijo Jonathan mientras sacaba la simple banda de oro de la bolsa. «Junto con esto, me entregó un pequeño sobre con mi nombre escrito a mano por Robert. Dentro había una tarjeta que contenía solo unas pocas líneas, para nuestro 45 aniversario que se acerca. La primera banda fue una promesa de la vida que construiríamos. Esta celebra la vida que creamos. Todo mi amor, siempre».
Metido en la tarjeta había un recibo de un joyero para una alianza de eternidad personalizada, fechada solo unas semanas antes de la hospitalización final de Robert. Un regalo de aniversario que no había vivido para darme. Estaba planeando con anticipación incluso entonces, dije suavemente, con las lágrimas empañando mi visión, siempre pensando en momentos futuros. El joyero todavía tenía el pedido, dijo Jonathan. Lo recogí para ti. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y me la entregó. Dentro había una delicada banda de zafiros y diamantes, simple, elegante, exactamente de mi gusto. Las piedras atrapaban la luz del sol de la primavera, enviando prismas bailando a través de la mesa del patio. «Oh, Robert», susurré, deslizando la banda en mi dedo junto a mi anillo de bodas original. Se complementaban perfectamente. El oro liso de los comienzos, las piedras preciosas de un viaje completado. Jonathan observó en silencio, permitiéndome este momento de conexión con su padre. Cuando finalmente levanté la vista, vi algo en su expresión que no había presenciado en años. Una suavidad, un respeto sin la impaciencia o el cálculo. «Gracias», dije simplemente. «Esto significa más de lo que puedo expresar». Hablamos durante otra hora, discutiendo su potencial nuevo puesto, mis proyectos en curso de restaurar el jardín de la casa de campo y las últimas actualizaciones de los fideicomisarios que gestionaban los activos heredados. Mientras se preparaba para irse, Jonathan se detuvo en la puerta del jardín. «He estado queriendo preguntar, ¿qué pasó con esos coches? ¿Los del garaje que te dejó papá?» Sonreí, recordando mi conversación más reciente con Marcus Weatherby. «Me quedaré con el Aston Martin. A Robert le habría encantado saber que ocasionalmente lo conduzco por la costa. Los demás se venderán y las ganancias se dividirán entre una fundación que apoya la educación financiera y un fideicomiso para tus futuros hijos, si es que tienes alguno». «¿Futuros hijos?», repitió Jonathan pensativamente. «Eso es optimista. Tu padre siempre fue un optimista de corazón», respondí. Debajo de su planificación práctica yacía una creencia fundamental de que la gente puede crecer, puede convertirse en mejores versiones de sí misma cuando se le dan las oportunidades adecuadas. Mientras veía a Jonathan alejarse, reflexioné sobre el extraordinario viaje que había abarcado el último año. El plan de herencia poco convencional de Robert inicialmente había parecido cruel en su aparente desequilibrio, pero en última instancia había logrado precisamente lo que él esperaba: seguridad e independencia para mí, y un catalizador para que Jonathan confrontara patrones que estaban disminuyendo su vida. No todas las heridas entre mi hijo y yo estaban completamente curadas. No todas las lecciones se habían aprendido perfectamente, pero habíamos comenzado un nuevo capítulo basado en la honestidad en lugar de la conveniencia, en el respeto mutuo en lugar de los roles obligatorios. Esa noche, conduje el Aston Martin por la carretera de la costa, el poderoso motor ronroneando debajo de mí mientras navegaba por curvas que Robert nunca me había visto tomar. El sol poniente transformó el océano en oro fundido, mientras mis manos, adornadas tanto con la simple banda de los comienzos como con el círculo enjollado de la finalización, guiaban el volante con una confianza creciente. «Tenía razón», dije en voz alta a la memoria de Robert, mi voz arrastrada por el viento, sobre tantas cosas. El garaje inútil que una vez había representado el desprecio de mi hijo por mi valor había transformado no solo mis circunstancias, sino nuestra relación. La herencia que parecía tan cruelmente desequilibrada había demostrado ser el último acto de sabiduría y amor de Robert para ambos. Mientras giraba el coche hacia casa, mi hogar, la casa de campo junto al mar que Robert había preparado con tanto cuidado, sentí una sensación de plenitud, de círculos que se cerraban y de nuevos que comenzaban. Lo que sea que deparara el futuro, lo enfrentaría con la seguridad de la planificación de Robert detrás de mí, las lecciones de este año desafiante dentro de mí y la sabiduría duramente ganada de conocer mi propio valor guiándome hacia adelante. La llave del garaje que una vez había abierto solo una puerta física, en última instancia, había desbloqueado algo mucho más valioso, una nueva comprensión del amor, el legado y el coraje para comenzar de nuevo, sin importar la edad o las circunstancias de uno.